Hola, bienvenidos al módulo 1 de este curso de programación PLC Celio, el cual lleva por nombre Introducción a conceptos básicos de programación PLC. ¿Sabe qué es un PLC? PLC es el acrónimo de controlador lógico programable. Este es un dispositivo electrónico utilizado en la industria para el control de procesos automatizados. Funciona algo así como el cerebro de las máquinas, tomando decisiones a partir de señales de entrada que el módulo procesa y con las cuales posteriormente ejecuta una salida como respuesta. El funcionamiento de un PLC lo podemos explicar dividiéndolo en tres elementos claves. El primero es el bloque de entradas, en donde conectaremos todas las señales que el PLC recibirá. Aquí pueden ir botones, sensores analógicos, sensores digitales, señales de máquinas externas e incluso retroalimentación del propio sistema. Después pasamos al bloque 2, el cual es procesamiento de datos de programa. Después de que el PLC lee las entradas que se encuentran activas, este recurre al programa previamente cargado para determinar las acciones a ejecutar, lo que nos lleva al tercer bloque, el de la ejecución de salidas, en donde conectamos todos los dispositivos que activaremos a través del PLC, tales como indicadores luminosos, motores, actuadores neumáticos, conveyors, máquinas láseres y básicamente cualquier actuador que deseemos arrancar, por lo cual el flujo del funcionamiento del PLC es: primero tenemos señales de entrada que se activan y desactivan conforme el sistema trabaja. Después el PLC lee estas señales de entradas y a través de esto toma una decisión para activar los dispositivos de salida. Ahora, si nos preguntamos dónde se utiliza el PLC, este lo podemos encontrar en prácticamente todos los procesos industriales de la actualidad: robots, máquinas, sistemas de visión, sistemas neumáticos y cualquier proceso que funcione mediante energía eléctrica. Básicamente, está presente en toda la industria de la actualidad. Ahora pasaremos a revisar las partes de un PLC Celio. En pantalla podemos ver uno de los modelos de PLC Celio más básicos, que es el que estaremos utilizando para los ejercicios de las siguientes prácticas. En la esquina superior izquierda tenemos lo que son los puertos de voltaje, los cuales, como podemos observar, corresponden a 24 volts de corriente directa, por lo cual conectaremos en estos dos puertos tanto el positivo como el negativo de la fuente de alimentación. Después tenemos el bloque de entradas, el cual el chasis del PLC nos indica que de la entrada 1 a la entrada 4 son entradas digitales de 24 volts de corriente directa, mientras que de la entrada IB hacia la IE pueden tener dos configuraciones: tanto entradas digitales de 24 volts de corriente directa, tal como de la I1 a la I4, como de señales analógicas. La diferencia entre una señal digital y una señal analógica es que la señal digital solamente entiende unos y ceros, activo o inactivo, por lo cual estas entradas se activarán cuando reciban 24 volts y se desactivarán cuando dejen de recibir voltaje. Mientras tanto, la analógica entiende una serie de diferentes voltajes que pueden ir desde los 0 hasta los 24 volts en este caso, por lo que podemos tener 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts o incluso decimales. Debajo del bloque de entradas tenemos lo que es el modelo del PLC. Este es bastante importante de reconocer porque al momento de estar utilizando el software de Celio lo necesitaremos para poder identificar cuál PLC estaremos utilizando en la programación. Esto para que el software nos pueda arrojar el número de entradas y salidas que tenemos disponibles en nuestro módulo físico. Debajo del modelo contamos con el puerto de programación. Esto que se mira en pantalla es solamente una tapita que se retira y por debajo está el conector. Este conector es lo que nos permite comunicar la computadora con el módulo del PLC. Después a la izquierda tenemos lo que es el display, en donde podemos tanto monitorear un programa que ya está cargado como programar uno nuevo. Para esto utilizaremos lo que está debajo, que son los botones de navegación. Como podemos observar, cada uno de estos botones tiene una flechita hacia un sentido, por lo cual nos podemos mover entre líneas o de forma horizontal para estar agregando o editando tanto entradas como salidas. Por último, debajo tenemos lo que son el bloque de salidas. Este tiene 4 bloques que nos indica que son de la Q1 hacia la Q4 y también nos indica que son de tipo relay de 8 amperes. Esto quiere decir que no tiene una configuración ni PNP ni NPN, sino que nosotros vamos a dársela conforme nosotros lo necesitemos. Pasaremos a lo que es el lenguaje de programación. Dependiendo del modelo y marca del PLC que se esté utilizando, es posible recurrir a diferentes lenguajes de programación, tales como lo son programación de lenguaje estructurado,
programación por escalera y programación por bloques. Dentro del sistema de PLC Celio es posible programar tanto por bloques como por escalera, pero en este momento nosotros nos concentraremos únicamente en la programación por escalera. Esto por dos motivos principales. La primera es que la programación por escalera es la principal utilizada que encontramos en todos los PLCs de todas las marcas y todos los modelos. Y la segunda es que este es el que se admite en el PLC físico de Celio. Al momento de que nosotros estamos programando desde el display del PLC, solamente podemos programar por escalera. Ahora, entonces, ¿qué es la programación por escalera? Este es un método de programación gráfica que utiliza símbolos y es llamado así por su semejanza con una escalera. Cuenta con dos rieles verticales que son los suministros de energía, como podemos ver en la imagen, y líneas horizontales parecidas a peldaños donde colocaremos todos los elementos de control. La forma en la que funciona es la siguiente. El riel vertical izquierdo corresponde al suministro de energía de línea, mientras el riel vertical derecho corresponde a tierra o neutro. De forma que si manejamos un PLC de 24 volts, a la izquierda contaremos con 24 volts y a la derecha contaremos con 0 volts. Ahora, el acomodo de los componentes va de izquierda hacia derecha, en donde a la izquierda colocaremos tanto las entradas como las expresiones lógicas, mientras a la derecha conectaremos las salidas del sistema. Siendo la programación por escalera un lenguaje de programación gráfico, contamos con ciertos símbolos que son los principales para el armado de un diagrama en escalera. El primero que tenemos es un contacto normalmente abierto asociado a la entrada I1. El segundo que tenemos es un contacto normalmente cerrado asociado a la entrada I1. La diferencia que radica en estos dos es el tipo de contacto. El primero es normalmente abierto y el segundo es normalmente cerrado. Lo podemos observar gráficamente mediante la observación de que en el primero las líneas son discontinuas, no se tocan la una con el otra, mientras en el segundo las dos se encuentran en contacto. Esto quiere decir que cuando el contacto es normalmente cerrado, mientras esta entrada no esté activa, el voltaje estará pasando de forma libre. Al momento de activarse, esta entrada se abrirá y el voltaje dejará de pasar de un extremo hacia el otro. Mientras que en el primero, cuando la entrada esté inactiva, el voltaje no podrá pasar, mientras que cuando la entrada se active, se cerrará y entonces el voltaje se permitirá pasar hasta la salida. El siguiente que tenemos es el símbolo de una salida o bobina directa Q1. El siguiente es una salida tipo telerruptor. La diferencia entre estos dos es que el primero necesita estar energizado para poder funcionar. Lo que quiere decir es que mientras esté llegando la energía va a estar activo, cuando quites la energía va a estar inactivo. El telerruptor, la diferencia que tiene es que funciona por pulsos. Tú le mandas un pulso y se va a activar. Aunque tú quites la energía, esta salida va a continuar activa hasta que tú le mandes un segundo pulso. Después tenemos la bobina de activación set. Una vez que la bobina se activa, permanece activa aunque el circuito se abra. Entonces, al momento de que tú le mandas un pulso, nuestra bobina se activa y aunque tú le quites la energía, esta bobina va a continuar activa. Si tú le das un segundo pulso, igual la bobina va a continuar activa. Entonces, ¿cuándo se va a desactivar? Cuando nosotros utilicemos una bobina de activación de reset. Esta, al activarse, todas las bobinas asociadas set son desactivadas. Pasaremos a un concepto que es un poco reburujado, pero que es importante entender para comenzar con la automatización industrial. Esto es la configuración PNP y NPN. Todos los componentes de automatización industrial, incluyendo los PLCs, tienen un tipo de configuración específica, la cual puede ser PNP o NPN. El tipo de configuración de cada componente está dado por el armado interno de su circuito, el cual decide completamente el fabricante. La forma más sencilla de distinguir la diferencia entre las dos es conociendo el voltaje que recibe y entrega. PNP significa positivo, negativo, positivo, lo cual quiere decir que a la entrada necesitaremos positivo para energizar, tendremos negativo en común y tendremos positivo a la salida. Como lo podemos observar aquí, en la configuración PNP a las entradas se energiza con 24 volts y a las salidas nos entrega 24 volts. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un sensor que es PNP. Lo estamos energizando, tenemos un pin a 24 volts, el otro pin a 0 volts, lo que energiza el sensor. Y para que nosotros podamos energizar este PLC que tiene configuración PNP, entonces este sensor debe sacar 24 volts. ¿Por qué? Porque nuestro PLC tiene como común 0 volts.
Por eso, entonces, estamos respetando el acrónimo PNP. Primero, tenemos positivo, que es energizar las entradas al positivo con 24 volts. Luego, negativo común, tenemos un común negativo de 0 volts y nos entrega una salida positiva de 24 volts. Entonces, a la salida nos estará energizando con 24 volts. De forma que si queremos, por ejemplo, energizar un motor, necesitaremos conectar uno de sus pines hacia la salida del PLC que nos entregará 24 volts y el otro de sus pines hacia 0 volts. Después tenemos la configuración NPN, la cual significa negativo, positivo, negativo. Entrada negativo, común positivo y salida negativo. Aquí podemos observar en el diagrama que el común es 24 volts y nuestro componente nos entrega 0 volts para energizar la entrada. Entonces esta entrada solamente se energizará al momento de obtener los 0 volts. Después, a la salida, el PLC nos entregará 0 volts al momento de activar esa salida. De forma que si quisiésemos energizar un motor, ahora tendremos que conectarlo al revés. Uno de sus pines hacia la salida, donde nos va a entregar 0 volts, y el otro de sus pines hacia 24 volts para poder cerrar el circuito. Ahora que revisamos la diferencia entre configuración PNP y NPN, debemos preguntarnos qué configuración tiene el PLC que estaremos utilizando, la cual es PNP, como lo indica el chasis del propio PLC. Aquí nos indica que las entradas se activan con 24 volts de corriente directa. Por otro lado, en las salidas tenemos un caso particular, pues son salidas tipo relay, lo que quiere decir que no nos van a dar un voltaje específico, sino que nos permiten meter el voltaje que nosotros necesitemos. De esta forma, si nosotros necesitamos que en Q1 nos dé 24 volts, nosotros meteremos por el puerto 1 24 volts y al puerto 2 el dispositivo que necesitamos que le lleguen los 24 volts. Entonces, al activarse Q1, se cerrarán estos contactos que están normalmente abiertos, se pasará la energía de un lado a otro y nos llegarán los 24 volts desde el puerto de energía hacia nuestro dispositivo. En cambio, si en el puerto Q2 nosotros necesitamos que el dispositivo se energice con 0 volts, entonces en el puerto 1 pondremos 0 volts y en el puerto 2 conectaremos el pin del dispositivo que queremos energizar. De forma que, de la misma forma, como es un contacto normalmente abierto, al momento de que Q2 se active, se va a cerrar y pasará los 0 volts hacia el dispositivo. De esta forma podemos hacerlo sucesivamente con todos los voltajes que necesitemos. Entonces pasaremos a lo principal. Existiendo tantas marcas y modelos de PLC en el mercado, ¿por qué elegir los PLC Helio para comenzar? Para mí existen tres razones primordiales. La primera es su costo accesible, siendo que el modelo en pantalla se puede encontrar en plataformas como Mercado Libre desde 2.500 pesos, aunque en lo personal los he conseguido incluso más baratos importándolos, por lo cual es ideal para una persona que quiera adquirir un módulo para aprendizaje en casa o para estudiantes que buscan desarrollar sus proyectos integradores. El segundo punto es que cuenta con un software intuitivo y completo. Personalmente aprendí a programar PLC con Allen Bradley y al momento de toparme los PLC Celio en la industria, lo primero que pensé fue, ¿por qué no me enseñaron con Celio? Porque su software es completamente intuitivo e incluso te indica en qué espacios debes colocar entradas, en dónde salidas y solo necesitas arrastrar y soltar los componentes para poderlos poner dentro de tus programas. No es necesario aprender códigos para cada tipo de dato como en otras marcas. Tienes solamente las herramientas esenciales, por lo cual es más sencillo concentrarte en aprender lo básico sin abrumarte por ver mil herramientas que no sabes usar. Además de todo, el software es de uso libre, por lo cual me parece que está construido de forma perfecta para el aprendizaje. El tercer punto es la posibilidad de programación desde el display, lo cual es muy útil cuando un proyecto comienza a fallar y no tienes una laptop a la mano, pues puedes monitorear lo que pasa en el PLC y corregir los errores en el momento sin la necesidad de trasladarte por la computadora. Con esto estaremos finalizando el módulo 1, Introducción a conceptos básicos, y los estaría viendo en el próximo video. Gracias.